les diría que son como chicanadas de parte del gobierno de Texas. Legalmente lo pueden hacer, pero es muy vil ese proceder. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de la tunda que le puso el presidente López Obrador al gobernador de Texas, que obviamente buscando meterse en el debate de la reforma eléctrica misma que afectaba sus intereses con las petroleras tejanas, a las cuales protege y de las cuales recibe dádivas para protegerlas. Bueno, pues el presidente lo llamó vil, llamó también que sus acciones son unas chicanadas y todo por unas cosas que andaba haciendo justo en la semana de la aprobación de la reforma eléctrica, contra la que siempre ha estado el gobernador de Texas. No hay que perder de vista que este hombre hizo todo lo posible para que México no se hiciera de Deer Park, esta famosa refinería que se encuentra precisamente en Texas y que alegaban puras tarugadas para evitar que esta refinería pasara a manos mexicanas. Este hombre lo que busca es la aprobación electoral, así lo calificó el propio presidente López Obrador, quien no se guardó nada. Como ya ustedes saben, el presidente no tiene un pecho que sea bodega, y es por eso que están haciendo todo esto. Entonces fíjense, Abbott, que es el nombre del gobernador de Texas, había avalado una ofensiva contra Pemex y obviamente operó para que no se tomara el control de Deer Park. Obviamente este pobre sujeto no pudo solo, nadie lo apoyó en su locura y por esa razón no se pudo llevar a cabo esta ofensiva en contra de Pemex, pero tiene rato queriendo proteger intereses de las petroleras. Por eso también estaba en contra de la reforma eléctrica. Una, porque odia a México, como dice este tweet que está por acá. Dice: ese gobernador de Texas, Greg Abbott, es un supremacista blanco que con un estado lleno de mexicanos desprecia a México. Ojalá y nuestros paisanos se la cobren en las próximas elecciones. Estoy seguro que así va a ser, ¿sí? Luego este otro también está interesante, que dice: justo en la semana que se discute y vota la reforma eléctrica, el cabildero de las empresas energéticas tejanas amaga con asfixiar el comercio con México. Ahí sí todos los opinadores no dicen nada de ilegalidad en el TEMEC, ni nada parecido a los vendepatrias. Y es que, ¿qué es lo que estuvo haciendo? Ya se había derogado una orden que había dado el hombre de inspección a camiones mexicanos. Texas derogó la orden de inspección a camiones mexicanos tras una semana de fuertes repercusiones y temores de graves pérdidas económicas. Justo como decía el tweet, ¿no? Una manera de presionar para evitar que se aprobara la reforma eléctrica, como finalmente ocurrió, pero desde ahí empezó a generar temor en la oposición, a las cual también intentó asfixiar con amedrentaciones, porque había diputados que estaban dispuestos a renunciar a su partido y votar a favor de la reforma eléctrica, mismo que ya no ocurrió. Incluso cuando los mismos piranistas habían hecho llegarle al presidente un legajo de peticiones o de recomendaciones para incluir dentro de la reforma eléctrica, y que si se aprobaba por parte de Morena, ellos también iban a aprobar la reforma eléctrica. Para eso, y aparte los diferentes dineros que les dieron, pues echaron abajo la reforma. Dice: el gobernador de Texas revocó el viernes la orden de inspección de camiones de carga que obstruía el tránsito de los vehículos comerciales en la frontera entre Estados Unidos y México, tras una semana de fuertes repercusiones y temores de graves pérdidas económicas. El gobernador republicano desistió de sus normas que exigían que todos los camiones comerciales procedentes de México se sometieran a inspecciones adicionales con el propósito expreso de frenar el flujo de indocumentados y sustancias prohibidas, una medida que agudizó su disputa con el gobierno del presidente Biden sobre la política de migración. Algunos camioneros informaron que habían esperado más de 30 horas para cruzar,
Otros bloquearon uno de los puentes comerciales más transitados del mundo en señal de protesta. Le mandaron decir a Ebrard y al presidente López Obrador que buscaran la manera de que este tipejo dejara de sabotear el flujo, ¿sí? Incluso ahora, en esta nota del 15 de abril, advirtió que podría volver a implementar inspecciones si México no detiene el flujo irregular, ¿sí? A eso se atrevió y a eso pues llegó a amenazar, ¿sí? Vamos a ver lo que dijo el presidente respecto a esto que consideró chicanadas. Porque son totalmente contrarias a el libre comercio. Les diría que son como chicanadas de parte del gobierno de Texas. Legalmente lo pueden hacer, pero es muy vil ese proceder. Lo pueden hacer legalmente porque pueden decidir de que va a haber revisión de frenos de los trailers y revisan pues todos los frenos y se tardan 1, 2 horas, 3 horas y bloquean el paso. ¿Por qué lo hacen? Yo creo que el gobernador de Texas aspira a ser candidato del Partido Republicano. Y entonces piensan que con eso van a ganarse simpatía, aunque perjudican, como lo estás mencionando. Pero hay mucha irracionalidad, o sea, no crean que nada más la irracionalidad es propia de los políticos conservadores de México. No, se da en todo el mundo. Entonces, a eso se atribuye y va a seguir pasando porque vienen elecciones. En vez de estar pensando, lo digo respetuosamente, en cómo resolver el problema de la inflación, ya están metidos en la politiquería. Incluso violando pues el derecho internacional. Claro. Y fíjense lo que dice esta nota. Llueven donaciones a políticos tejanos por parte de empresas de energía. El gobernador de Greg Abbott, que se dirige a un año de reelección en el 2022, se benefició de esta avalancha de donaciones de la industria energética, que son las mismas que andaban muy acomedidas en México, haciendo todo lo posible para que no se aprobara la reforma. Dice, a final de junio, después de que terminó la veda legislativa para recaudar donativos, 5 de las compañías más grandes y prominentes de la cadena de suministro de la red eléctrica de Texas donaron colectivamente alrededor de $497,000 a funcionarios electos estatales y grupos políticos de Texas. Esta cifra refleja más del doble de los $207,000 entregados durante el mismo periodo en 2019. La veda de recaudación de fondos de funcionarios electos de Texas aplica en que no pueden recibir donaciones de campaña durante la sesión, pero después de que terminó este 2021, la industria eléctrica aportó generosas donaciones de campaña. Una gran parte de ese efectivo fue aportado por Oncor, la compañía de transmisión y distribución de electricidad más grande de Texas, y por Calpine, CenterPoint Energy y Vistra. Para algunos expertos en energía, el aumento de las donaciones para los funcionarios al final de la sesión parece una recompensa por no aprobar regulaciones más estrictas para las compañías eléctricas.
Entonces vemos este escandalazo que debería de haber sido en Estados Unidos, el hecho de que este sujeto, pues a cambio de regalarse, esté aceptando sobornos y lo mismo operar para presionar a que México no salga adelante con su reforma, con su cuarta transformación en materia energética. Y ahí vemos, ¿no?, desde dónde se tramó todo esto. Por eso no es raro pensar que recibieron 30 millones de pesos los sujetos para poder votar en contra de la reforma. Y luego eso también tomando en cuenta que un tiempo el hombre boicoteó el petróleo, dice, boicotea el petróleo de Texas y Texas lo boicoteará, dice el gobernador Abbott con una nueva ley. Sí, o sea, él considera que México boicoteó el petróleo de Texas al ya no, al no querer, obviamente, seguir ligado a que allá nos hagan el favor de querer refinar las gasolinas, como ahora ya no será así, gracias a la refinería, que si no es por la intervención de Biden en aquel tiempo, pues quién sabe si esa refinería hubiera podido pasar a nuestro país, ¿sí? Vamos a terminar de escuchar al presidente en el mensaje que dio respecto al gobernador. Porque con todo respeto, los estados no tienen facultad para hacer acuerdos con un país extranjero. Nada más que no hay que ser tan estrictos, hay que ser tolerantes. La democracia tiene que ver con la libertad. Y el propósito también es crear conflictos. Es que se le haga el caldo gordo. Los mexicanos de Texas sí saben qué es eso. Entonces, esto lo dijo el presidente porque Cabeza de Vaca, a nombre del gobierno de Tamaulipas, suscribió un acuerdo con Greg Abbott para poner fin a estas revisiones de tráileres. Obviamente haciéndose ver como el héroe, como el estadista que necesita México para 2024, también para ayudarle a su candidato en la campaña y que se le vea que el PAN está muy interesado en que Tamaulipas prospere y demás. Por eso lo dijo el presidente, pero ese acuerdo que ella ha firmado con ese hombre pues no tiene ningún sustento. Pero ahí vemos desde dónde se fragua todo esto. No hay que perder de vista que Cabeza de Vaca tiene los mismos intereses. No por nada el señor acordó su gubernatura en aquel momento de la aprobación de la actual reforma que impulsó Peña Nieto, a cambio de obtener esta candidatura, más bien gubernatura, que el PRI le pusiera cualquier pelele para que no le compitiera, y a cambio él iba a conseguir votos del PAN a favor de la reforma. Bueno amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opines, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libres.